días a todos, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas. Como sabemos, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Hoy tenemos, bueno, sabemos, ¿no?, que es 1 Corintios 15. Los versículos que vamos a analizar ahora son del 35 al 39. Y es donde el apóstol comienza a desarrollar, a explayarse en el tema. Él empieza a narrar y a enseñar de una manera muy didáctica cómo realmente sucederá, cómo es que los muertos van a resucitar, y el apóstol nos enseña cómo van a ser esos cuerpos, esos nuevos cuerpos que el creyente va a tener. Y en el versículo 35 estaban aquellos incrédulos, los escépticos, que hacían las dos siguientes preguntas. Versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y estos incrédulos cuestionaban sobre cómo los cuerpos iban a resucitar. ¿Notan las dos preguntas? ¿Cómo y con qué? ¿Cómo resucitarán y con qué cuerpo vendrán? Eran estos incrédulos o escépticos eran de mentes naturales. Sus mentes eran naturales, no eran espirituales, no podían ver, no podían dilucidar. Porque una mente espiritual se caracteriza por ser una mente de fe. Una mente espiritual es una mente de fe. Pero estos tenían un razonamiento desde el punto de vista humano, natural. Razonaban desde un punto de vista no espiritual, sino carnal. Carecían de fe. No podían creer, no podían ver el hecho de que un cuerpo que muere, se descompone, desaparece, puede de alguna manera volver a resurgir. Ellos no entendían eso y no lo creían. Entonces, notamos que en el versículo 34, un versículo anterior, noten que Pablo le dice que velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos fe. Y notemos que no era toda la congregación de Corinto que era incrédula en este aspecto, sino que eran algunos, como dice el versículo. Porque algunos dentro de la congregación de Corintios no creían, eran escépticos. Por ejemplo, ninguno de nosotros vio como Dios creó al mundo. Ya cuando nacimos, vinimos a este mundo, ya estaba la creación, ¿verdad? El mundo natural ya existía. Pero, ¿cómo sabemos que con toda seguridad, de que Dios lo creó? ¿Cómo sabemos que Dios creó el mundo? No lo vimos. No vimos a Dios creándolo. Y los incrédulos podían argumentar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo saben ustedes, los creyentes, que realmente Dios fue el que creó y no fueron los extraterrestres o alguna explosión como el Big Bang? Bueno,
Tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 3. 15. Hebreos 11, 3. Y es donde nos va a decir, ¿no?, la palabra. 11.3 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que vemos, la creación natural, fue hecho de lo que no se veía. Entendemos y comprendemos y sabemos, y qué nos da esa seguridad de que Dios es el creador. Nos dice el versículo. ¿Qué es? La fe. Por la fe entendemos, por la fe sabemos. 11:3. Y nos dice, ¿no?, al principio, en el 11.1, de alguna manera nos da las características de la fe, o la definición de la fe. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, o la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay cosas que existen que nosotros como seres humanos no podemos ver. Por ejemplo, la palabra nos dice que los ángeles acampan a nuestro alrededor. La palabra dice eso, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestro alrededor, no los podemos ver. Ahora, ¿qué es lo que nos da la certeza, la convicción interior en nuestro corazón, esa seguridad, esa verdad, esa realidad? Convicción es algo seguro de que eso es verdad. No lo podemos ver. No lo podemos ver. Es la fe. La fe es esa seguridad y convicción, ¿no?, internos en el corazón, de realidades, de verdades absolutas que nosotros no podemos ver. Es justamente la fe lo que nos permite ver esas cosas. Y es imposible poder tener esa convicción, ¿sí?, sin la fe. Y Dios, como sabemos, Dios da esa fe al creyente. Sabemos que la fe es un don de Dios. Dios da la fe para que el creyente pueda creer. Es un don de Dios, la fe. Por ejemplo, vamos al versículo 7 de ahí de Hebreos. Acá nos va a hablar de Noé. Y noten qué interesante, en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles eran esas cosas que no se veían, por ejemplo? Esto lo sabemos. ¿Qué era lo que Noé nunca había visto? La lluvia. Para Noé, el hecho de que cayera agua del cielo era algo que para él no estaba, era un conocimiento que él no lo entendía porque nunca lo había visto. Pero noten una cosa, dice que Dios advirtió. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios sobre cosas que no veían. Lo mismo se dice de Moisés. Dice que él se sostuvo como, por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Qué importante es la fe.
qué importante es la fe en la vida del creyente. Es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá, ¿qué notamos? Notamos la gracia, notamos la fe, que es estimulada. ¿Qué es lo que estimuló la fe en Noé? La fe es un don de Dios, Dios da la fe. Dios dio la fe a Noé para creer, para que Noé creyera en cosas que aún no sabía. Dios vio a Noé, Noé vio a Dios, se le apareció Dios a Noé. ¿Qué fue? La palabra. Dios habló, la palabra de Dios. Habló, Dios da fe a Noé, y Noé fue advertido y creyó. Porque ¿qué dice? La fe no en acción, la obra de la fe. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Acá vemos la gracia, vemos la palabra estimulando la fe de Noé. ¿Por qué? Porque dice que el oír es, la fe es por el oír la palabra de Dios. Muchos quizás pueden imaginarse que Noé Dios se apareció a Noé. ¿Qué hubiera sucedido si Noé veía a Dios? Por más justo que Noé hubiera sido. Por su santidad, Dios dice, ningún hombre verá. ¿Y qué sucede? Queda ahí fulminado. Tanto Noé como Moisés o cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios es su santidad, es decir. Entonces la fe es lo que estimuló en Noé la palabra de Dios. La palabra de Dios fue lo que estimuló la fe en Noé. Fue por gracia. De todos los que estaban ahí, dice que Noé halló gracia. Dios lo elige a Noé para el arca, no por méritos de Noé, por gracia. Y bueno, estos eran incrédulos. Estos no podían ver, no podían entender. ¿Por qué? Porque es por la fe. Ahora, no era que estos hacen la pregunta, no eran que no creían que en una especie de existencia después de muerto. Ellos creían, ¿no?, en alguna existencia así, en el espacio, una especie de espíritu incorpóreo, algo así. Alguna especie de vida. Ellos creían en la vida después de la muerte. Pero, por eso el Pablo les está diciendo, no conocen a Dios. Por eso ellos todavía estaban, ¿qué? Tenían un trasfondo mitológico griego, habían estado mucho tiempo expuestos a ese tipo de enseñanzas, por lo tanto, ellos todavía guardaban en sus corazones ese tipo de enseñanzas que abrazaron el cristianismo, estaban en la iglesia de alguna manera, habían creído, pero todavía arrastraban todo ese tipo de pensamientos, ¿no?, esas mitologías griegas del inframundo y de todo ese tipo de cosas. Por eso justamente le dice en el versículo 34 que algunos no conocían a Dios. Vamos al versículo 36. En el versículo 36 Pablo comienza de una manera muy didáctica a enseñar cómo los muertos resucitarán y cómo van a ser sus cuerpos. Esto es una ventana que el apóstol abre, una ventana para que podamos de alguna manera vislumbrar de cómo van a ser los cuerpos que Dios nos va a dar. Cuando este cuerpo que tenemos ahora se deshaga. ¿Se acuerdan que en una parte el apóstol dice que si este tabernáculo se deshiciere? ¿Se acuerdan? Tenemos en Dios una casa
Fíjense cómo le llama él a este cuerpo. Le llama una tienda de campaña. El tabernáculo era una tienda de campaña. Y dice, cuando esta tienda de campaña, noten que es significativo, esta tienda de campaña, que es provisoria. Este cuerpo es una tienda de campaña. Y un momento es cuando vamos a un lugar y nos vamos de campamento y armamos la tiendita. Esa tiendita se arma y llegado el tiempo se tiene que desarmar. Y eso es lo que hacíamos, ¿no? Cuando íbamos a la playa. Ahí armamos un medio iglú. Y bueno, cuando terminaba ya llegaba la tarde, había que desarmar el iglú. Por eso dice, el apóstol dice, si este tabernáculo se deshiciere, dice que tenemos una casa, fíjense en la diferencia. 2 Corintios 5:1. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos, ¿notan? Porque sabemos, es una convicción interior, en el corazón, que lo da ¿qué? La fe. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda de campaña, se deshiciere, ¿cómo dice la...? Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Bueno, yo nunca leí ese pasaje. Nunca lo leí ese pasaje, nunca lo leí de la popular. Eso de tierna de campaña, esa es la que me vino a mi mente. Y bueno, ahí está, más que claro, parecía que hubiera leído el pasaje. Nunca leí, este pasaje en esa versión. Pero bueno, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, es que se va a deshacer. Así como desarmamos la tienda de campaña. Sabemos que se va. Y sabemos, tenemos de Dios un edificio. Un edificio, una casa. Este cuerpo es como un tabernáculo, pero Dios nos va a dar un cuerpo superior, mejor. En el versículo 36 comienza el apóstol Pablo a de una manera didáctica a enseñar cómo los muertos resucitarán y cómo serán sus cuerpos. Vamos a hacer algunas cosas didácticas para que podamos verlo. Él les abre una ventana, él está respondiendo en estos versículos a las preguntas y les enseña como un buen maestro que era y no deja nada en el tintero, porque ahí comienza él a dar toda una descripción impresionante de lo que va a ser el cuerpo glorificado, el cuerpo del creyente glorificado. Es algo tremendo, no se lo pierdan. Él no deja nada en el tintero, todo el consejo de Dios él está presentando. Él se toma el tiempo para enseñar y se necesita disposición, diligencia y tiempo. Note que todo el capítulo 15 él va a tratar el tema. Comienza el apóstol en el versículo 36. Vamos al versículo 36. Dice, necio. Él está con estas personas un poco enojado, un poco exaltado, por eso él ahí le dice necio. Él le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y él le enseña algo que para ellos era
y para cualquiera de nosotros es algo muy común. Es muy común de ver. Todos de alguna manera estamos familiarizados con la siembra y con la cosecha. ¿Sí o no? De alguna manera u otra. Si nunca lo hemos hecho, nunca hemos sembrado una semilla, les recomiendo que lo hagan. Una semilla, bueno, lo han hecho en la escuela. Todos los niños, Brandon lo hizo en la escuela. Hacen germinar una semilla. De alguna manera u otra todos estamos relacionados con esto, ¿no? Todos de alguna manera hemos sembrado o alguna vez algo, o hemos visto sembrar. Siempre la siembra y la cosecha es una muestra de lo que está diciendo Pablo, es que la siembra y la cosecha es una muestra de que la resurrección de los cuerpos se realizará. De hecho, toda la naturaleza, en toda la naturaleza, si somos un poco observadores, vamos a ver este proceso. En toda la naturaleza vamos a ver el proceso de una muerte y de una resurrección. ¿Qué sucede en invierno con la mayoría de los árboles? Se caen las hojas, el árbol parece que estuviera muerto, pero llegada la primavera, ¿qué es lo que sucede? El árbol vuelve no a reverdecer, la primavera parece que todo comienza a cobrar vida, pero el invierno es todo apagado, todo. Pero a la llegada de la primavera, lo que sucede es que todo vuelve a surgir. Nosotros donde vivíamos, había una enredadera, que era algo impresionante. Parecía esa enredadera de las películas, ¿vieron? Que se mete por la casa y que agarran los muebles, se enroscan, bueno, algo así. En el invierno era seca totalmente, era una cosa que estaba así en el tejido y parecía que estaba muerta, seca parecía. Pero llegaba la primavera, mamita querida. Era algo impresionante como empezaba. Y uno se lo estaba metiendo por la ventana. Que le hizo un poco de susto y dice, no, la enredadera se está metiendo por la ventana. Se había metido por la ventana y se estaba agarrando de los adornos que había en la pared. Era impresionante. Habíamos hecho todo un toldo con la enredadera y era tupida, era una cosa que podía estar una buena sombra, pero llegaba el invierno. ¿Se dan cuenta? Ahí nos está mostrando Dios en la naturaleza misma la muerte y la resurrección. Noten que dice. Es curioso que el apóstol tome todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que estamos constantemente viéndolo. El problema es que no somos observadores. No observamos. Fíjense que le dicen, eso lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo traje esta plantita, justamente todos habrán visto la plantita, se pensaron que se la voy a regalar a alguien. No se la voy a regalar a nadie. Porque algunos quieren recoger donde no siembran. Bueno, acá está la plantita y vamos a hacer justamente es lo que está diciendo el apóstol acá. Vamos a ver, la cámara si puede acercarse. Bueno, acá yo la pegué acá la flor. Esta es la flor de esta planta. Esta es la flor de esta planta. Por eso le pegué acá con cinta, ¿no? Para que vean. Ahora se pobrecita, esta mañana la puse, pero se ¿notan? Y esta es la semilla. Ahí está demostrada, ¿no? La muerte, este es nuestro cuerpo, esta semilla fue la que fue sembrada, y Pablo dice, necio, lo que vos sembrás no se vivifica si no muere antes. Y después que dice en el 37, y lo que siembras, dice el apóstol, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Fíjese qué diferente que es, le dice Pablo a estas personas que estaban familiarizados, estaban constantemente sembrando y cosechando. Ahí estaba, ¿no? la verdad de la resurrección. Note qué diferente. Si yo no le dijera que esta semilla es de esta planta,
Usted tendría que adivinar. Si yo pongo esta planta y pongo varias semillas, yo le digo, ¿cuál es la semilla de esta planta? Tendrían que adivinar. Esta, aquella, esta. Yo quería saber de alguna manera cómo podía obtener más arbolitos. He regalado arbolitos de esto, no se dan idea. Pero yo quería saber cómo era que lo podía hacer, se puede hacer de gajo. Y yo digo, pero a ver, ¿cómo puedo ver? Bueno, un día me acerco al árbol y habían todas las semillas. Esto es un paquetito, ¿no? Dice la semilla desnuda, ¿no? Dice el apóstol. Grano desnudo. Dice grano desnudo. El grano, la semilla está, cuando está en el árbol, está envuelta en tiene como un ropaje. Esta tiene como un envuelto todo verde. Cae al suelo, se desprende. Noten que es similitud tan impresionante. Se desprende del envoltorio, muere, se deshace y ahí surge, ¿no?, la planta. Totalmente diferente. Este cuerpo es sembrado, ¿no?, porque la muerte, ¿cómo ve la escritura la muerte? La muerte nosotros la vemos como algo terrorífico, ¿o no? Es un enemigo la muerte, pero la Biblia la ve de otra manera. Pablo dice que los que duermen. Entonces nuestro cuerpo, una vez que morimos, el creyente, noten que acá no está hablando, está hablando del cuerpo que Dios nos va a dar a los creyentes. Acá no están los incrédulos en esta lista. No están acá los que son incrédulos, los que no creen en el Señor. Van a resucitar, pero ¿a qué se le puede llamar esa resurrección? ¿Se le puede llamar vida? ¿Se le puede llamar una vida gloriosa? ¿Una vida de reencuentro con todos los creyentes? ¿Y con todos nuestros seres queridos que han creído, que han sido lavados por la sangre del Cordero? No. Entonces, ahí me di cuenta, cuando empecé a mirar, me acerqué y vi, y ahí veía, ¿no?, cómo se desarmaba la semilla esta. Fíjense, acá hay una desarmada. Tenía otra acá. Acá. Vamos a poner esto acá, sí. ¿Vieron? Acá está la semilla desarmada. La semilla, se abre la semilla. Cae, se sale el envoltorio que tiene, el ropaje que tiene la semilla se abre, muere, y ahí sale. Fíjense en que estas no son las hojas de la planta. Fíjense que tiene la forma de la semilla. Cuando ustedes ven salir el brote, no están estas hojas, están estas dos. Yo estaba confundido, porque yo pensé que esta era la hoja. No, esa no es la hoja. Esa es el formato, es el misterio. El formato que sale luego. Bueno. Y ahí me di cuenta, y ahí empecé. Ahí, ¿qué hacía yo? Tomaba la semilla, una vez que la semilla se caía con el envoltorio, porque parece un paquetito. Hay que ser observador en la naturaleza, es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Mirá el olivo de campo, mirá las aves del cielo. Ahí hay mucha información fidedigna que podemos tomar. Fíjense que Pablo no le está dando toda una cátedra de cómo van a ser, simplemente dice, mirá lo que vos sembrás. Ustedes que son todos, personas de, ¿no? A estas personas que les está hablando eran personas que trabajaban en la tierra. Lo que tú siembras, le dice. Estás todos los días sembrando. Y no puedes entenderlo. Mirá, ahí está. Ahí está la respuesta. Y todos nosotros hemos, de hecho, sin ir más lejos en nuestro jardín, está sucediendo la resurrección. Y no nos percatamos. Esas dos hojitas que están abajo son como las pepitas que estaban adentro. Las que estaban acá adentro así, ¿no? Sí. Cubiertas así. Yo Se desprende la semilla. Una de zapallo tengo así también, y las dos pepitas están ahí. Bueno, ¿qué le está mostrando eso ahí, el Señor? En su creación, en la sabiduría de la creación. Que hay una resurrección. Y que lo que vamos a hacer, y el cuerpo no va a ser el mismo que el que se sembró.
Dios nos va a dar un cuerpo completamente glorificado. Luego Pablo va a empezar a dar cómo va a ser ese cuerpo, que es impresionante. Vamos a Juan 12, 23, 26. El Señor Jesucristo también usa esta enseñanza didáctica. Por favor, ellos si lo pueden buscar. Juan 12, 23 al 26. Y en Mateo, ¿no? Es donde nos dice Mateo 6, 26. Mirá las aves del cielo. Mirá, considerá las flores del campo. Juan 12. Juan 12, 23 al 26. El Señor acaba de hablar de su muerte y su resurrección y la va a comparar también con la siembra y con la cosecha. Él va a comparar. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama a su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Notan qué importante es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo? La semilla se entrega a la tierra. La semilla cae y la semilla se rompe, se abre, se entrega. Y fíjense lo que él está hablando de su muerte y su resurrección. De todo lo que él iba a traer cuando él muriera y resucitara. Dice que la semilla de trigo, si no cae en la tierra, dice que queda Muere. y muere, Queda solo. dice que queda sola. ¿Por qué dice que queda sola? Yo guardo esta semilla, la puedo guardar por mucho tiempo y está sola, y siempre va a estar sola. Eso es lo que está diciendo el Señor, hasta que no sea sembrada y muera. Por eso Él está hablando qué importante era que Él muriera en la cruz. Por eso cuando va a Jerusalén, Él en un momento no va a Jerusalén y Él se adelanta a los discípulos, ¿no? Él va concentrado, Él está, la cruz lo había como hechizado, y los discípulos se asustan porque Él era tan fiel, el Señor Jesucristo, Él es tan fiel, que Él no dejó a sus discípulos nunca, ni en la tormenta, ¿se acuerdan? En la tormenta Él estuvo ahí con ellos. Y se encontraron en ese momento como que Él se había adelantado y los había dejado en un tramo solos y se asustaron. Porque la cruz era como que lo llamaba, era como que Él iba. Por eso el gozo puesto delante de Él, ¿no? El gozo puesto delante de Él. Era lo que los ángeles, seguramente, cuando vinieron a consolarlo, no sabemos qué le hablaron a Él los ángeles cuando Él estaba agonizando en el Getsemaní. Él estaba orando y sus lágrimas eran como gotas de sangre. Es muy probable que haya sido esto, como lo vemos en Hebreo, que los ángeles hubieran dicho, es necesario que esto se haga para salvar, para que el hombre sea salvo, y lo estaban reconfortando. Por eso dice, el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? ¿Qué fue el gozo puesto delante de él? Era la cruz. Por eso le está diciendo, si el grano queda solo, no lleva fruto. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Los cientos de creyentes que hay en el mundo, los que ya partieron están con el Señor. El fruto. Ese fruto que Él está hablando. ¿Vieron? Notan que el Señor Jesucristo también toma esto. Bueno, vamos a quitar. Bueno, la plantita, si alguno la quiere, lo puede llevar. Algunos ya la conocen. Vengo así, de alta está la plantita. Y ya va a empezar, ya debe estar dando flores. Tiene flores, montones. Sí. Por toda la naturaleza vemos, ¿no? La muerte y la resurrección es un hecho. En tu propio jardín, la estás viendo, o la estamos viendo como en mi caso. Hoy mi señora está en estos últimos semanas muy interesada por las plantas, se ha comprado muchas plantitas, ¿no? Muy lindas. Algunas me las ha comprado para mí. Así que, si no tenés un jardín,
podés tener uno. Necesitas un vasito de tierra y una plantita. Bueno, no te pierdas esta enseñanza maravillosa del Señor. Entonces, la semilla plantada en tierra se abre, se deshace, muere. Y lo que surge, como lo que hemos visto, es algo totalmente diferente. Noten el versículo 42. Dice, noten el versículo 42, que el apóstol no está simplemente dando una ilustración, sino él está confirmando eso. Él dice, así también es. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? Se siembra. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. En un sentido nos sucede lo mismo que la semilla. Tenemos que aprender y prepararnos para la muerte y saber que la muerte es una separación. La muerte es una separación. Nos separamos. Es un envase. Este cuerpo es simplemente un envase. Así como la semilla. La semilla lleva todo, ¿no? En sí misma para que luego salga esa nueva planta. Observemos la naturaleza. Vamos al versículo 38. Noten, sigue el apóstol Pablo enseñando y noten qué fabuloso maestro era. 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Como la que vimos. Versículo 39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otras las de las aves. Pablo está diciendo, miren el mundo, observen la naturaleza. Vuelve a decirle Pablo, observenla, miren, hay cuerpos de todos los modelos. Hay cuerpos de todos los modelos. El mosquito tiene su cuerpo. La cucaracha, ¿observaron alguna cucaracha? Tiene su cuerpo. El gusano, también, un mísero gusano que lo pisamos, tiene su cuerpo. Los árboles tienen su cuerpo. Los escarabajos, a mí me gustan mucho los escarabajos. Me fascinan los escarabajos. Y hay cientos de modelos, por decirlo así, ¿no? De escarabajos. Es una cosa, sus cuerpos son surrealistas. Uno puede ver, a veces me engancho con esos programas de insectos, de animales, y muestran los insectos y es algo impresionante. Los colores metalizados, es algo impresionante. Pablo está diciendo, observen, hay cuerpos, todo tiene su cuerpo. ¿Por qué Dios no nos va a dar? ¿Por qué Dios no podría? Le está diciendo a estos necios incrédulos, darnos un cuerpo nuevo. Él es un creador, él es fantástico, él es un creador, es un arquitecto formidable. Él puede hacer, ¿qué tan, cuestionando lo que Dios puede hacer? No, fíjense la inmensidad del cuerpo que hay. Aquí noten que en el versículo 39, dice, no toda carne, ¿a qué se está refiriendo a carne? La palabra carne en la Biblia tiene distintos significados. Por ejemplo, la carne habla de la naturaleza humana, caída. Por ejemplo, como en Génesis, ¿se acuerdan cuando Dios observa el mundo y dice, no son más que carne?
ahí no está hablando de un cuerpo físico, está hablando de la naturaleza pecadora del hombre, caída. Pero acá Pablo está hablando del cuerpo humano. En distintas veces, a veces vemos la palabra, pero se usa de manera diferente. No toda carne, no todo cuerpo, creo que lo dice en la popular, ¿no? No todos los cuerpos son Ahí está, iguales. bárbaro, ¿bien? No toda carne es la misma carne, le dice el apóstol. No toda carne es la misma carne. Una es la carne la de los hombres. Un cuerpo diferente. El cuerpo del hombre, está diciendo, es totalmente distinto al cuerpo de un gato. El cuerpo del gato es totalmente diferente al cuerpo de un pájaro. El cuerpo del pájaro es totalmente diferente del cuerpo de una víbora. Les está diciendo Pablo. Y esto lo creó Dios. Dios no puede darnos un cuerpo. Dios no puede darnos un cuerpo. Noten que hay personas, hablando de, por ejemplo, de los gustos de la carne. El pez, el gusto de la carne del pez, del pescado, no es el mismo gusto de la carne de cordero. Hay quienes les gusta la carne de pescado y no la de cordero. A mí me gusta mucho el cordero, me gusta el pescado, me gusta todas las carnes, soy una amiga. Total, todas las carnes. ¿Alguna vez comieron carne humana? No. Bueno, sabemos que los que tuvieron el accidente en los Andes, por una cuestión de sobrevivencia, tuvieron que comerse algunos cuerpos. Y alguno de ellos era la hermana de uno de los tripulantes. Y aquel que cocinó al padre, ¿no? Se lo muerde. Seguramente el sabor de esa carne no es... Dicen que parecía el cerdo. ¿Notan este versículo? Pablo les está dando, está siendo didáctico él, le está mostrando, noten, fíjense, observen. Y dice que Dios, ¿qué? Dice, versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Vamos a... Tantos cuerpos diferentes hay en este mundo creado. ¿Por qué Dios, como dijimos, no puede darnos un cuerpo nuevo? Cuando este cuerpo se haya desgastado, como la semilla, lo que le ocurre a la semilla, Dios es sumamente creativo y Él puede darnos un cuerpo nuevo. De hecho, es lo que Él va a hacer. Notemos, ¿no?, que hay una cosa importante en esto. Acá el apóstol Pablo está hablando del cuerpo. Él va a estar enseñando del cuerpo que tendremos en el cielo. Pero es importante, es importante no confundirnos, pensando de que, es decir, la vida del creyente nunca cesa. Acá está hablando del cuerpo que se nos va a dar en un momento dado. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Los serafines, esos seres alados que lo vimos en Isaías, tienen un cuerpo. ¿Qué creen que hay en el cielo? Hay seres y tienen cuerpos. Juan describió ¿Eh? en Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? No podemos pensar de que ahí vamos a hacer como nos muestra el catolicismo, ahí con almas ahí, invisibles. No, señor. Pero notemos una cosa que es sumamente importante. Nunca la vida del creyente se interrumpe en ningún momento. ¿Vieron lo que piensa el testigo de Jehová? La persona muere, desaparece.
y es como que está dormida ahí. Bueno, eso no enseña la Biblia. ¿Por qué? La palabra bien nos enseña que el creyente, ¿se acuerdan? El creyente ha pasado de muerte a vida. Y esa vida en el creyente no hay una interrupción que se interrumpe y después sigue. No, sigue, no se detiene. ¿Por qué? Vamos a Romanos 8:2. Cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, sabemos que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Se acuerda que también nos dice que el creyente no verá la muerte? Ahora, surge una pregunta acá. No sé si ustedes se la están haciendo. Me dará mientras tanto, hasta que Dios me dé ese cuerpo que Él nos está prometiendo, ¿nos dará un cuerpo provisorio? Es un misterio. Nadie lo sabe. El creyente muere. Muere, es decir, la muerte es desprenderse. Dice que está presente al Señor, como dice Pablo. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Con qué cuerpo? ¿Nos hicieron esa pregunta? ¿Con qué cuerpo? Un cuerpo provisorio hasta que llegue, ¿no? El momento que nos va a dar el cuerpo definitivo, el cuerpo glorificado. No lo sabemos. Pero el punto fundamental es ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La vida en el creyente nunca termina. ¿Por qué? Porque, como va a decir, creo que la hermana lo tiene, ¿no? La hermana Nena, Romanos 8:2. Sí. Un pasaje que siempre estamos analizando y siempre lo estamos recordando y siempre lo estamos nombrando. 8:2. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Dice que la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, es el Espíritu que mora en nosotros. Todo el universo está regido por el Espíritu de vida. Todo está funcionando. Todo tiene vida en este mundo. ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué se debe? Al Espíritu de vida. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de vida. El Espíritu Santo genera vida, da vida. Es vida. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo he venido a dar vida en abundancia. El Espíritu Santo mora en el creyente y está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. La vida nunca cesa. Ya la vida que tiene el creyente, aunque nos sentimos, noten, cada vez que pasa, cada vez que el tiempo pasa, la vida pasa, nos sentimos con menos energía. Porque tenemos una vida natural, una vida, esta vida que tenemos, nos la ha dado el Espíritu también, el Espíritu Santo. Estamos vivos por el Espíritu Santo, es decir, la vida normal. Pero ahora el Espíritu Santo nos ha vivificado, nos ha dado una vida espiritual. La vida es energía también. Pero nosotros lo que notamos es que en nuestro cuerpo nos sentimos más cansados. Bueno, a veces por falta de vitamina, pero es lo que pasa, que de alguna manera esta vida se va desgastando, se va achicando. Se va degradando y va. Pero el ser interior, la vida, por eso dice que nos vamos de gloria en gloria, vamos, aunque este cuerpo se deshace, pero de gloria en gloria vamos. ¿Por qué? Porque nosotros hay una energía que es el Espíritu Santo, que es eterna. Es la vida en abundancia que el Señor dice. Los creyentes, cuando creemos en el Señor Jesucristo, mediante la fe, se nos comunica vida, se nos comunica una naturaleza nueva, ¿no? Como dice la primera carta de Pedro, se nos comunica una vida nueva. Ahí hay una energía nueva, y los creyentes mediante la fe. Hablo del verdadero creyente. Hablo del verdadero creyente. Está viviendo una vida renovada.
por el Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes experimentamos esa vida? Esa vida nueva, que conlleva una mente nueva, una forma de pensar nueva. ¿Alguna vez pensamos en eso? ¿O todavía estamos con los rudimentos mundanos y terrenales? Es importante. Hay una energía renovada en el creyente, de gozo, ¿vieron? ¿Qué es gozo? Es vida. Como habló el hermano, ¿no? En cuanto al amor, el amor es vida. La paz es vida. Es decir, conociéndolo a Cristo, cada día, más y más, es como aprendemos a vivir. Cómo tiene que vivirse. El ser humano que tiene a Cristo, que no tiene a Jesús, no sabe vivir. Es decir, no sabe aprovechar las mejores cosas que esta vida también tiene. ¿Se entiende? Hemos comenzado a vivir, hemos sido despertados. La venda de los ojos se salió. Las cosas vemos con claridad ahora. Hay una nueva energía. Que en el creyente, ahí está. Bueno, ahí está bien expresado. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz de este mundo. El creyente debe andar con su frente bien alta. ¿Tiene con qué? Pero muchas veces sucede, y la mayoría de veces sucede, es de que el mundo nos amedrenta. Nos opaca, no. El creyente es el que tiene vida y el que está aprendiendo a vivir. El que no tiene a Cristo está muerto, es un delito de pecado. Lo quieren hacer creer. El mundo nos quiere hacer creer que está vivo. No es así. Es un engaño, es una fachada. No tengo a este hombre, por ir más lejos, a Robin Williams. Usted veía a Robin Williams y sus películas, todo lo que él hacía, ¿qué reflejaba él? Un hombre lleno de vida, alegre, contento. Él siempre estaba positivo en su película. Un día no puede la casa. Y ahí está el mundo preguntándose, pero era un hombre feliz. No tenía Jesús. Jesús no le comunicó, por incredulidad o lo que sea, no le comunicó vida en abundancia, la que Él vino a traer. Entonces pensamos que el mundo, qué bien que la está pasando el mundo. Qué bien, a David le sucedió eso en un momento, ¿no? Él miraba ¿no? al incrédulo y por momento él sentía cierto apego, ¿no? O sea, a ellos haciendo el mal les va tan bien, pero después reflexionaba y decía, bueno, que no era así. Hay una calidad de vida distinta en el creyente. Que, no sé si ustedes se dan cuenta de eso. No sé si ustedes pueden discernir. Que cuando sos un creyente, verdadero creyente, siempre digo verdadero creyente, porque hay muchos que no lo son, aparentan ser, no lo son en esencia, ¿no? No son, y están en las iglesias. Hablo del verdadero creyente, el mundo empieza a observar a ese verdadero creyente, al verdadero creyente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede al mundo cuando ve vivir a ese verdadero creyente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo creen ustedes que se siente? ¿No experimentan eso ustedes? Yo lo experimento constantemente. Sienten una incomodidad. Son nuestros vecinos, son nuestros familiares, pero ellos... Hay algo que hay en nosotros que les hace rechazar. Es como que una desconfianza. A mí me pasa, no sé si Alicia se da cuenta de eso. Ellos nos ven salir, ¿no? Todos los domingos y como que nos miran. ¿Dónde van? ¿Quién son estos? ¿No? Había, ¿no? Hay un nene, ¿no? En el barrio, a una casa de por medio. Y él quiere venir, él está solito, ¿no? Es el mayor de todos los hermanos.
Y él quiere venir a jugar con Brandon y con Joaquín. Brandon y Joaquín están de fiesta, jugando, ¿no? Y él pasa y él quiere, ¿no? Y bueno, y él se hizo amigo de ellos. Y entra a casa, entraba menos. Y un día lo viene a buscar la madre. Enojadísima con él. Y yo estaba en el cuarto y con la persiana baja y podía escuchar lo que ella le decía. Yo no te dije que no quiero que vengas acá. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero que vengas acá? Yo iba a salir y le iba a preguntar. Digo, pero ¿cuál es el problema de por qué no querés que yo venga acá? Dejalo que jueguen, son niños. Bueno, por lo que ellos ven. Hay algo que ellos están viendo de que no quieren rechazar, quieren, ¿eh? ¿No notan eso? Hay algo, ¿eh? No estamos en la misma sintonía, no estamos en la misma sintonía. No estamos en la misma sintonía. Pondré de mitad. ¿Eh? Ven algo diferente, distinto, que los espanta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros, que ellos no tienen. ¿Eh? Entonces, la vida del creyente nunca cesa, ha comenzado, hemos pasado de muerte a vida. Y eso no termina nunca. La muerte es un abrir y cerrar de ojos, una separación fuerte. Y el espíritu. Y seguimos viviendo. La vida del creyente debe ser, a pesar que la paz no es perfecta, acá en la tierra. El gozo no es perfecto acá en la tierra. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu Santo, paz, gozo, y a veces nos preguntamos, che, ese gozo y esa paz que dice el Espíritu, ahí del Espíritu, yo no. Hay una razón de por qué no es. El problema es que sí que hay gozo, sí que hay paz que Dios, que Cristo le da. El problema es que esa paz no es perfecta. Y nunca lo va a ser, por el hecho que estamos en un cuerpo, como dice Pablo, un cuerpo de muerte. Surgen los problemas, y surge esto, surge lo otro. Y a veces el cristiano se desanima, pues no, pero ¿cómo? Y esa paz en abundancia, está esa paz, o sea, esa vida en abundancia. No se puede manifestar en toda su plenitud por el pecado, que aún mora en nosotros. Si ese pecado, por eso dice que en el cielo, esa paz, ese gozo va a ser pleno. ¿Se acuerdan cuando se habla de la plenitud del Espíritu Santo? Es un mandamiento. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Ser lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, dice, tenés que ser lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Pero muchas veces estamos llenos del Espíritu Santo y al rato parecemos piltrafos. ¿A qué se debe? Se debe que soy desobediente, se debe no. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y las cosas suceden. Por la naturaleza pecadora que somos nosotros mismos. Este cuerpo no puede. Pero sí. No puede evitar la. Claro, hay cosas que plenitud. Esa plenitud total, plena. ¿Por qué? Porque estamos. Pero sí hay una calidad de vida en Cristo totalmente. Si nosotros vemos al mundo de nuestro lado, no es una crítica, sino que vemos. Vamos a ir terminando. Vamos a ir a Efesios 2, 3. No sé qué tiempo ya tengo. Así que el punto ¿cuál es? Es de que tenemos que ver la vida, vivir la vida, a la luz de Cristo y del poder que Él nos da. A veces yo veo a padres cristianos lidiando con los hijos. Los hijos hacen cualquier cosa con sus padres. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿qué dice la palabra? Dice que el cristiano juzga todas las cosas y él no es juzgado de nada. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano ve venir la pelota. Ve venir la pelota. ¿Sabe cuál es el problema? A veces cuando nos escuchando, che, fíjate cómo que Maggie se está portando. ¿No sabes por qué lo hace?
Hoy hablábamos nosotros con Jessica. En cuanto a eso. ¿Por qué los niños se portan así cuando me digo? Porque están cansados y ellos no lo saben. Nosotros lo que hacíamos cuando aprendimos esto, con Brando y con Dylan, cuando se ponía majadero, le das una cosa no quería, la tiraba, está cansado. Porque ellos no pueden manifestar de otra manera el cansancio, no es como nosotros estamos cansados, que hacemos, che, me estoy cansado, me voy a dormir. El niño no hace eso, el niño lo expresa de otra forma, haciendo berrinche y todo lo demás. Y el padre es el que tiene que saberlo eso. Ese es el problema que vos tenés. No, pero generalmente somos ignorantes y decimos, ¿qué le pasa? No sabemos qué le pasa, está así, no sé qué, le doy una cosa. Estás siendo ignorante cuando Dios te da te abre las ventanas para que vos entiendas y comprendas las cosas. Nosotros miramos el mundo, observamos el mundo, y no se cuenta que nadie nos diga a dónde va el mundo, cómo termina el mundo, o cómo va a terminar cuál otra cosa. Yo le puedo decir a Adela, mirá, si vos seguís con esto vas a terminar así. Y es así como vas a terminar. Él juzga todas las cosas del cristiano, no es que es sabiondo. Hay un conocimiento interno de mirar, y ya observar y ya, listo. Para el cristiano hace falta de muestra un botón. Eso todo implica la calidad de vida, que se está desarrollando la visión espiritual, que se está desarrollando por tener la mente de Cristo en el creyente. ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo en la tierra? Él conocía los corazones de todos, sabía de repente todo lo que los teje y maneje. No sabemos nosotros los teje y maneje. Que muchas veces los teje y maneje, que nuestros hijos nos quieren enrocar, ¿no? Como decía, por ejemplo, como decía el pastor Chulivare, a un cristiano es muy difícil que lo engañen. Porque ya en su sabiduría y su conocimiento de Cristo, del mundo y todo, del microcosmo, todo lo que lo está rodeando, ¿no? Observa todo y hay algo que le está informando, algo que le está dando información, que es el Espíritu Santo. Nos está guiando, ¿no? Fíjense. Efesios 2, 1 al 3. Noten que dice, y Él dio vida a vosotros. Acá está hablando de creyente. Él dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es un pasaje que siempre lo estamos recordando también, ¿no? Él nos dio vida a vosotros cuando, fíjense en nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, éramos ignorantes y no queda la cosa ahí. Fíjense en el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. Él le dice en otro tiempo porque ya eran creyentes. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué corriente seguíamos? ¿Ustedes creen que seguíamos la nuestra? ¿Era nuestra corriente? No, lo que muchos creen que no, yo sigo mi vida, como las canciones, ¿no? Hay una canción que hace este muchacho que ahora está de moda, como el peladito este cantante. El Pinto. Pero el Pinto, no hay una canción que dice, bueno, yo no tengo que dar cuenta a nadie. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que él sigue una corriente. Lo dice la Escritura. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿y quién la articula? ¿Quién tiende el escenario? ¿Quién mueve la ficha de toda la conmovisión del mundo? ¿Quién mueve toda la ficha de eso? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el que mueve la ficha. De los presidentes, de todos. Detrás del presidente, detrás de Cristina, ¿quién está? Ella cree que es dueña de... Ella no es dueña de nada. Ella está haciendo lo que le dicta Satanás. Y así pasa con nuestros parientes, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con nuestros... Discúlpenme, ¿no? Que sea tan directo, pero yo sigo lo que la línea de la Escritura, es decir, no me apedreen a mí. Es decir, el Espíritu que ahora opera, dice que opera, trabaja. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana para Satanás es como una caja de resonancia. Él tiene una herramienta como para la naturaleza humana. Por eso el Señor Jesucristo, cuando viene Satanás, cuando él está en Getsemaní y Satanás viene,
Es decir, viene Judas. Él dice, viene el príncipe de este mundo. Ahí viene el príncipe de este mundo. Personificado en Judas. ¿Por qué dice cuando salió del aposento alto de Judas? Dice que Satanás entró en él, en Judas. Y venía. Y él dice algo que muchas veces lo pasamos por alto. Y él, hablando de Satanás, dice, no tiene nada en mí. Es decir, la naturaleza del Señor Jesús, lo que está diciendo el Señor es que Satanás en la naturaleza de Cristo, él no podía entrar por ningún lado, porque no había nada de Cristo en él. En nosotros sí. Era nuestro Padre. Él era el que articulaba todas las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. Él era nuestro Padre, como la película, ¿no? Soy tu Padre. ¡No! Dicen. Y está en los dibujitos. Pedro también. Entonces, somos una caja de resonancia para Satanás en nuestra naturaleza humana, donde él puede entrar y puede articular. ¿A quién se está refiriendo los hijos de desobediencia? A todo pecador. Aquí, hijos de desobediencia, es a todo pecador. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Kiki vivió, ¿no? En este tiempo, yo viví en este tiempo, Helio, todos vivimos. Entre los cuales también todos nosotros, él se incluye, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Acá está hablando de, ya no está hablando del cuerpo. Se nota que acá está cambiando, acá está hablando ya de la naturaleza humana. Tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En terrible condición en la que nos encontrábamos todos, ¿no? Gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios, que Él nos sacó de ese fango en el que estábamos. Ni siquiera sabíamos que estábamos así. Algunos otros sabíamos. Nos queríamos reyes. Antes de conocer a Jesús. Nos conocíamos reyes. Ahora, termino. ¿Qué es lo que sucede en aquellos que de alguna manera se dieron el chapuzón? Acá tuvimos unos cuantos. Se dieron el chapuzón. Salieron del... Se fueron. Y hoy están. Yo creo que ustedes díganle el diagnóstico, a ver si pueden dar el diagnóstico. Claro. Y hoy están, algunos están, o algunas, están, escuchan música cristiana, prenden la radio y escuchan música cristiana, van a comprar cassette cristiano, algunas van de vez en cuando ahí a reunirse en un lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo en esas personas? ¿Qué es lo que nunca ha sucedido? A ver quién me puede responder. Porque algunos se pueden sentir confundidos. Bueno, lee la Biblia por lo menos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nunca sucedió? ¿Qué pasó? ¿O qué es lo que está pasando? Nunca volvimos a nacer. ¿Nunca volvieron a nacer? No conocieron a Cristo. Nunca. ¿Se dan cuenta que no están dando la clave? No van a decir, este es el punto. Hay que aprender a eso. Está sucediendo porque en esta persona nunca sucedió esto. Nunca sucedió esto. ¿Alguno lo sabe? Nunca se convirtieron. Nunca se arrepintieron. Arrepentimiento.
¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Es cambiar radical la forma de pensar. Iba en una dirección, yo me arrepiento y giro hacia el otro lado totalmente. No giro para el otro lado. Tienen todas las cosas de bueno, canto, ¿no? Escucho canciones, por ahí voy al domingo aquella, pero nunca en su corazón sucedió. La vida la siguen teniendo en sus manos. Punto. Eso es lo que sucede. Hay un montón de pantomima, pero llega hasta ahí. Nunca termina andando. Yo conozco a personas, es decir, por ejemplo, el arrepentimiento si bien el arrepentimiento bíblico es cambiar de forma de pensar, es radical. El arrepentimiento es radical. Yo voy en colectivo, me tomo un colectivo. Muchas veces me pasó eso, me tomo un colectivo. Y de repente me doy cuenta que, pará, me tomé equivocado, me estoy yendo para el otro lado. Yo me bajo, porque me doy cuenta, ¿no es cierto? Hay una convicción interior, me bajo de ese colectivo y me voy, me tomo el otro. Eso nunca sucede. O nunca sucede o nunca sucederá. Pará. Mi corazón yo lo sigo teniendo misma. El señorío de Cristo. El arrepentimiento es el señorío de Cristo. ¿Qué pasó con esos 3000? Se compungieron de corazón y ellos dijeron, eso es arrepentimiento. Eso es un verdadero arrepentimiento. Dijeron, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo he visto a creyentes que se convierten al Señor Jesucristo, dejan a sus novios o su novia. Eso es arrepentimiento. No siguen con el novio incrédulo. Uno de ellos fue Alberto Costa, por ejemplo. Él contaba eso, ¿no? Que él estaba con una novia no creyente, ¿no? O no, y él creyó en el Señor Jesucristo, lo acertó todo y fue y dijo, mirá, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ir más. ¿No? ¿Qué pasó? Mirá, un bolso así, pum, chao. Conozco casos de una periodista que lo cuenta por televisión, dice, no, yo tenía un novio, dice que era no sé, se convirtió en pajarita y un día me dejó. Me dijo que no podía conseguir, más, punto. Ese es el arrepentimiento bíblico. Ese es el arrepentimiento bíblico. No existe nada de eso. No hay un arrepentimiento real. Cuidado. Porque muchas veces pueden pensar, no, bueno, pero va el domingo. ¿Cuántos no arrepentidos hay en las iglesias? Millones. Siguen con su vida. Es un cambio radical de forma de pensar. Vivir de una manera. En el momento que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, corté con todo eso. Y con el colectivo, me estoy yendo para el lado equivocado. Hay una comisión que me dice que eso está equivocado. Me bajo, me tomo esto. No seguimos, ¿verdad? 7 iglesias, a 6 se le pide arrepentimiento. Les pide arrepentimiento, arrepentidos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice, si no os arrepentís, moriréis. Eso es lo que pasó, ¿no? Y soy testigo, por eso estoy hablando, ¿cómo se llama su hija? Erika. Tiene que arrepentirse. Y otros más. Nunca, ¿se dan cuenta que es ese paso? Es que siempre, ¿vieron cuando una moto no arranca? Y sí, es ese paso, arrepentimiento. Me arrepentí, estoy arrepentido. Cambia todo su esfera, todos sus microcosmos cambian. ¿Vieron que ninguno me supo? ¿Se dan cuenta? Eso hay que aprenderlo. Hay que saber, es como el médico, ¿no? El médico, ¿no? Brandon tenía una llaga en la boca y tenía una serie de... No se sabía qué virus era. Y el médico tenía que... Al principio me enojé con el médico, pero le dio un jarabe y me lo mandó de vuelta para casa. Y resulta que la cosa se estaba empeorando. Y le dije a ella, este no le está dando con pie en bola, como decimos en el fútbol. Él tiene que discernir, ¿por qué está pasando esto? Y ahí, cuando fue de vuelta, o sea, como médico que es, se capituló, no, lo que pasa es que hay ciertas cosas virusas, otro más fuerte, otro la gracia. Empezamos a veces cuando las papas están quemando, a veces los padres son los que decimos al médico, escúchame la cosa, usted le está dando esto y esto no está funcionando.
o cambiamos de médico. ¿Se dan cuenta? No van a cambiar de médico, porque usted no le está dando. ¿Se dan cuenta? Entonces el médico tiene, no es perfecto, pero ¿se dan cuenta? Bueno, en lo espiritual tenemos que saber la enfermedad, o sea, Dios nos permite saber no, de lo que por qué está pasando lo que está pasando. Porque no, en este caso, en lo espiritual, no se han arrepentido. Quieren seguir. Es decir, están con una piernita en el mundo y otra piernita en las cosas espirituales. Y cantan todo lindo, y lo ve, qué lindo que canta. No, ya nos falta un domingo de la iglesia, pero ahí haga un clic acá. No. Hasta que no. Y eso es notorio el arrepentimiento. Es notorio el arrepentimiento. Bueno, vamos a ver. Señor que estás en el cielo, te agradecemos esta palabra. Y bueno, te agradecemos por quitarnos la venda de nuestros ojos y ver las cosas con claridad cada vez más, Señor. Aunque nuestra naturaleza humana nos impide realmente todas estas cosas. Pero, Señor, fortalecenos y aumentar nuestra fe. Danos fortaleza porque somos débiles en muchas áreas en cuanto a nuestra fe y nuestro caminar. Necesitamos ser fortalecidos, Señor. Necesitamos que en nosotros la mente de Cristo sea más fuerte, más firme en nuestro interior. Y danos la valentía para llevar el Evangelio y te pedimos por todos aquellos que de alguna manera, Señor, realizaron los rituales como el bautismo y todas las demás cosas, pero no se han arrepentido, Señor. No se han arrepentido para cambiar sus vidas. Dales arrepentimiento, Señor, dale fe, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, los convenza de la peligrosidad en la que están viviendo. Los amamos a todos ellos, Señor. Y queremos, nuestro deseo, y sabemos que también es el tuyo, es que vengan a Cristo, que vengan a tu Hijo Jesús. Padre Santo, danos la sabiduría, las palabras, el Evangelio para presentarles y que por medio de tu palabra su fe pueda ser estimulada, Señor. Dale fe, Padre Santo, que no se pierda en este mundo y que lo articula Satanás, Señor. Y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús.